Hoy iniciamos el segundo año de Legalmente Hablando, nuestro podcast informativo sobre temas legales. Hoy hablaremos sobre la reincidencia. ¿Qué significa exactamente ser reincidente en Bolivia? La reincidencia se da cuando una persona que ya fue condenada mediante una sentencia firme vuelve a cometer un delito dentro de un plazo determinado. En Bolivia, ese plazo es de 5 años contados desde que la persona cumplió su condena anterior. Si vuelve a delinquir dentro de ese tiempo, la ley considera que existe reincidencia. ¿Este plazo de 5 años es determinante entonces? Totalmente. Es clave entenderlo. La ley establece ese periodo como una especie de límite temporal. Si una persona cumple su condena y pasan más de 5 años sin cometer otro delito, ya no se la puede considerar una persona reincidente. Pero si vuelve a cometer un delito antes de que se cumpla ese plazo, la situación cambia de forma importante. ¿Podrías darnos un ejemplo sencillo para que el público lo entienda mejor? Claro, nos vamos a imaginar que una persona que fue condenada por lesiones leves y termina de cumplir su pena en el año 2021. Si en el año 2024 vuelve a cometer otro delito, el juez puede considerar que existe una reincidencia porque no pasaron los 5 años. En cambio, si ese nuevo hecho ocurre en el año 2027, ya no se aplica la figura de reincidencia. ¿Y qué consecuencias legales tiene ser considerado reincidente? La principal consecuencia es que el juez puede imponer una pena más severa que la prevista normalmente para ese delito. Además, la reincidencia influye mucho en el cómo el juez evalúa la peligrosidad de la persona, lo que puede dar lugar a medidas adicionales de control o también de seguridad. Muchas personas confunden reincidencia con delincuente habitual. ¿Eso sigue existiendo en Bolivia? No, y esto es muy importante aclararlo. La figura del delincuente habitual o profesional fue eliminada de la legislación boliviana porque generaba sanciones desproporcionadas. Hoy en día el juez solo puede valorar la reincidencia, no calificar a alguien como delincuente habitual, aunque haya cometido varios delitos. Entonces, ¿qué tipo de medidas puede imponer un juez a una persona reincidente? Además de la pena principal, el juez puede disponer de medidas de seguridad. Por ejemplo, controles periódicos, obligación de asistir a programas de rehabilitación, prohibición de acercarse a ciertas personas o también a ciertos lugares, o un seguimiento judicial una vez que la persona recupera su libertad. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de estas medidas? Por ejemplo, en casos de violencia familiar, si una persona reincide, el juez puede ordenar no solo una pena de privación de libertad, sino también la prohibición de contacto con la víctima y la asistencia obligatoria a programas de reeducación. La idea no es castigar por castigar, sino evitar que el hecho vuelva a repetirse. Finalmente, doctora, ¿cuál es el enfoque que debería tener el sistema penal frente a la reincidencia? El objetivo no es cerrar la puerta a la rehabilitación. La reincidencia es una alerta para el sistema, no una condena definitiva a la persona. Por eso es fundamental contar con asesoramiento legal adecuado, tanto para entender las consecuencias como también para poder ejercer una defensa técnica correcta desde un inicio del proceso.